Comenzamos con el curso de la escandinava enigmática. He pensado que es mejor empezar con unos capítulos de variantes secundarias. Así vamos a ver cuáles son los planes del negro cuando el blanco no juega de la manera más precisa posible, poniendo presión a nuestra dama, que sin duda es el inconveniente que puede tener la escandinava enigmática. Las ventajas, pues casi todo el mundo las conoce, es un arma muy agresiva y si el blanco no está preparado, vamos a poder lanzar ataques muy directos contra el rey de las blancas. En este primer capítulo, en concreto, vamos a ver cuando las blancas juegan con caballo F3, pero sin realizar el avance D4. La escandinava empieza, por supuesto, con E4, D5 y aquí vamos a ver la captura, que se produce en el 98% de las veces y aquí dama por D5. Lo normal es jugar caballo C3, atacando a nuestra dama que se va a retirar a D6. He intentado mantener la consistencia durante todo el curso, tratando de elegir líneas que se repitan, que sean por planes, que no tengáis que memorizar absolutamente todo. Por supuesto, hay líneas más concretas, pero la idea general que vamos a tener en el curso va a ser desarrollar rápidamente nuestro flanco de dama, enrocar en largo y poner presión en el peón de D4 si es que lo hubiera y si no, tratar de ocupar el centro con E5. Ese va a ser nuestro plan. Por supuesto, las blancas tendrían que luchar rápidamente con caballo C3 para ganar tiempos a esta dama, pero aquí vamos a ver la variante donde las blancas juegan con caballo F3. Nuestra idea va a ser jugar rápidamente alfil G4 clavando este caballo. Ya hay amenazas de alfil por F3 y arruinar la estructura de peones de las blancas. Aquí las blancas tienen dos opciones, alfil E2 o caballo C3. Este caballo C3 siempre es una posibilidad, así que vamos a verlo de primeros. Caballo C3 y ahora, muy importante, tenemos que decidir dónde vamos a retirar la dama. En muchas ocasiones, sobre todo en la jugada 3, nuestra dama irá a D6. En otras va a ir a F5, en otras a H5 y en otras a D7. Y voy a tratar de explicar en cada caso el por qué. En este caso siempre tenemos que tener en cuenta cuando el peón está en D2 este jaque en E6 que es realmente molesto para las blancas. ¿Por qué? Porque las blancas van a tener que cubrirse con pieza en E2, ya sea con su alfil o con la dama. La principal es dama E2. Por supuesto, si juegan alfil E2, pues simplemente alfil por F3 y tras G por F3 hemos arruinado por completo la estructura de peones y vamos a desarrollar tranquilamente con caballo C6. Si por ejemplo juegan con D3, nos vamos a enrocar en largo y tras alfil E3 tenemos un plan muy interesante que pasa por jugar con caballo H6 para después venir con el caballo a F5. Por ejemplo, tras enroque largo G6, realmente las negras tienen bastante ventaja en esta posición, además de ser muy fácil de jugar. Por eso, esta no es nada crítica, algo más crítica, y por eso este alfil E2 se juega algo en la actualidad, aunque cada vez menos, es jugar con este D4 para tratar de incomodar a nuestra dama D6, que ciertamente ha quedado algo desubicada. Pero vamos a continuar siempre intentando el mismo plan con enroque largo. D5 no nos preocupa porque podemos retirar nuestra dama. Ahora, por ejemplo, caballo D4 puede venir en algún momento y por supuesto poner presión en ese peón de E6 en ese peón de D5 con un E6. Por ejemplo, si alfil E3 ya E6 y nos vamos a quedar en muy buena posición. Si dama D2 vamos a jugar caballo E7, importante quitarnos de la amenaza de alfil G5, caballo E7 poniendo presión en D5, alfil G5 no pasa nada, nos retiramos y gracias a la presión de esta torre nos quedamos con muy buena ventaja. Por ejemplo, aquí también pueden intentar este dama C1 que consigue amenazar al alfil G5 y también quitarse de la columna D. En este caso nosotros vamos a jugar caballo E5 atacando el peón de F3 y tras F4 ya alfil G5 no es posible, simplemente caballo G6, tras D por E6 podemos capturar con la dama. Tenemos ideas de caballo H4 molestando muchísimo a ese rey, tenemos un juego muy activo de piezas y esta posición es ventaja decisiva para las negras. Por lo tanto, esta variante no es nada crítica. En el caso de enroque largo alfil E3 por parte de las negras, ahora podemos jugar con caballo F6 para parar ya este avance de 5 de por vida. Si dama D2, ahora simplemente nos retiramos con la dama
Porque una de las ideas principales de la Escandinavia enigmática va a ser poner presión en D4 gracias a nuestra torre y podemos buscar el avance E5 o E6 según las circunstancias. Por ejemplo, tras enroque largo vamos a jugar con E5 golpeando rápidamente y tras D5 alfil B4 vamos a capturar ese peón de D5 y nos vamos a quedar en muy buena posición. Por lo tanto, este alfil E2 no nos debe dar ningún miedo. Dama E2 es algo más precisa y aquí vamos a jugar con dama por E2. La idea va a ser llegar a un final donde tras alfil por E2 y caballo C6 va a estar bastante igualado, nos vamos a enrocar en largo y vamos a tratar de ocupar el centro. Aquí normalmente juegan con H3 para molestar a este alfil, es la única manera prácticamente de justificar pues este desarrollo tan tranquilo por parte de las blancas. Tras alfil H5, G4, alfil G6 y alfil B5. Como digo, si no hacen esto, pues nos vamos a quedar muy bien. Podemos jugar con E6, desarrollar el alfil, venir con el caballo E7, enrocar en largo y realmente muy buena posición. Por lo tanto, tienen que jugar activo, alfil B5 y ahora vamos a jugar con E6. De nuevo, si caballo E5, caballo E7 no hay ningún problema, alfil por C6 sería la jugada, se puede decir algo más crítica, pero realmente llegamos a este final donde las blancas tienen mejor estructura de peones. Sin embargo, nosotros de momento tenemos la pareja de alfiles y no hay que olvidar que la casilla F4 está débil. Vamos a tratar de llevar un caballo de 5, el peón puede venir a F6, después nos podemos enrocar en largo, el alfil podrá venir a D6 o a B4 y realmente una posición con bastante juego y desequilibrio. Por lo tanto, este dama E2 tampoco es ninguna complicación. En este caso hay que decir que alfil por F3 no es tan precisa porque nos van a jugar la intermedia dama por E6 y ahora sí nos obligan a capturar de F y también hemos arruinado nuestra estructura de peones y las blancas se quedan con la pareja de alfiles. Por lo tanto, en este caso, aunque parezca muy apetecible capturar en F3, primero hay que hacer dama por E2 y simplemente desarrollar. Por lo tanto, este caballo C3, cuando el peón no está en D4, imaginad esta posición para que lo recordéis con el peón en D4. Ahora, cuando las blancas jueguen caballo C3, jamás nos vamos a retirar a E6. ¿Por qué? Porque las blancas van a tener el desarrollo del alfil a E3 y nuestra dama se va a quedar muy expuesta. Por lo tanto, hay que recordar que dama E6 solo es posible cuando el peón todavía está en D2. Vamos a seguir con la variante principal dentro de este caballo F3, que es jugar con alfil E2. Nosotros vamos a desarrollar, como había comentado, con caballo C6. De nuevo, las blancas pueden jugar tres opciones. Aquí caballo C3, H3 o enroque corto. Si caballo C3, ya no podemos jugar dama E6 y vamos a tener que elegir entre las alternativas. Dama F5 muchas veces va a ser nuestra jugada candidata, pero esto va a ser cuando el blanco esté enrocado en corto normalmente y luego vamos a ver por qué. Dama H5 también en algunas circunstancias vamos a jugarla, sobre todo cuando el peón DD esté en D4, para así quitarnos de esta columna y que nuestra torre rápidamente ponga presión. Y en este caso vamos a venir a D7, que es la otra jugada de dama que suele ser la elegida cuando el peón todavía está en D2. Aquí las blancas pueden jugar D4 ocupando el centro, pero ahora tras E6 vamos a jugar con caballo E7 y realmente vamos a poner muchísima presión en el peón de D4. Por ejemplo, alfil E3, caballo E7, caballo... Estas ideas de caballo E7, caballo F5 y controlar la casilla D5 también las tenemos que tener muy en cuenta, y es que en esta posición realmente el juego pasa a ser mucho más cómodo para las negras porque las blancas tienen que resolver ese peón de D4 que no va a ser fácil de defender. Por lo tanto, este D4 no nos traería ningún problema. H3 suele ser la empleada por parte de las blancas y nosotros ahora sí podemos capturar en F3 porque tras alfil por F3 vamos a jugar con enroque largo. Esta es una idea que tenemos que tener siempre en mente porque no nos importa demasiado ceder nuestro alfil de casillas blancas cuando nos podemos enrocar en largo tan rápido. Las blancas han perdido un tiempo con H3, no han ocupado el centro y ahora nuestro plan va a ser súper interesante. Fijaos que vamos a jugar con caballo F6 y cuando las blancas desarrollen, lo más habitual con mucha diferencia es hacerlo con D3, vamos a sorprender mucho con una jugada muy poco empleada que es este torre G8. La idea va a ser lanzar un ataque
ataque rapidísimo. G5 y G4 va a estar viniendo con muchísima velocidad y de hecho muchas veces no hay que prepararlo con H5. Podemos jugar con G5, después G4 y cuando capturen con H por G4 seguir abriendo líneas con H5. Esto en algunas líneas vais a ver que se va a dar bastante. Por ejemplo, alfil E3 jugamos con G5 y ahora las blancas, si no quieren quedarse ya peor, tienen que jugar de manera súper precisa con este caballo E4 y caballo E5. Ahora ya estamos preparando con todo este G4, caballo por F6 tiene que venir, E por F6 y ahora, por ejemplo, si alfil por A7, ya vamos a quedar en una posición con ventaja decisiva. Tras B6, la idea va a ser encerrar este alfil y, por ejemplo, A4, ya G4 está viniendo. Tras H por G4, como decía, vamos a jugar con H5 y realmente la posición es súper delicada para las blancas. De hecho, según los módulos de análisis, ya están completamente perdidas. Por ejemplo, si A5, simplemente H por G4, y es que aunque capturen en B6, nosotros estamos llegando mucho más rápido. Por ejemplo, alfil E2 viene dama F5 y la amenaza caballo F3 es prácticamente imparable, -5 según los módulos de análisis. Si las blancas no capturan este peón de A7 y juegan, vamos a poner una más tranquila como torre E1, vamos a poder jugar también con este G4 o vamos a poder prepararlo con alfil D6 y después venir tanto con F5, G4, H5. Realmente se ve que estamos llegando mucho antes al ataque que las blancas y es ventaja negra. Por lo tanto, línea súper interesante con este torre G8. Volvemos atrás y aquí vamos a ver la opción, en vez de caballo C3, de que las blancas jueguen con H3. Aquí, de nuevo, vamos a capturar el caballo de F3, alfil por F3, y ahora la jugada es dama E6, que siempre tenemos que tener en cuenta. Sobre todo no, únicamente cuando las blancas no puedan jugar alfil E3. Por supuesto, si alfil E2, pues simplemente jugaremos caballo D4, estamos poniendo muchísima presión y bueno, vamos a quedar en una posición realmente buena para las negras. Si las blancas juegan con dama E2, que es lo natural, ahora de nuevo vamos a capturar en E2, alfil por E2 y tras E5 la posición está bastante igualada. Nosotros nos vamos a enrocar en largo, el caballo siempre va a estar muy bien ubicado en D4, es cierto que las blancas tienen la pareja de alfiles. ¿Cómo podemos contrarrestar? Pues hay un plan súper interesante y es que cuando las blancas jueguen con D3, nosotros vamos a poder jugar G6 y alfil H6. De esta manera cambiaríamos los alfiles de casillas negras y ya no tendrían esa pareja de alfiles y nosotros tendríamos más centro. Por lo tanto, posición muy jugable e interesante. Fijaos siempre, ahora dama D7 no sería tan precisa porque simplemente tras enroque corto y enroque largo de las negras no estamos poniendo tanta presión. Las blancas simplemente pueden jugar con D3 y esto ya es diferente. Tardaríamos muchos más tiempos en venir con caballo F6, torre G8, G5 y realmente las blancas pueden desarrollar rápidamente y no tendrían ningún problema. Por lo tanto, siempre tenemos que estar recordando esas retiradas de dama. Vamos a pasar ahora a jugar a la jugada enroque corto, que es la más habitual por parte de las blancas. Nosotros, por supuesto, vamos a enrocar en largo y ahora ya viene pues una de las líneas más bonitas del curso y de la escandinava en general. Bueno, decir que las blancas, si aquí juegan con caballo C3, siguiendo un poquito la regla, ahora jugaríamos con dama F5. La idea la vais a ver muy brevemente. De hecho, en esta posición vamos a empezar con la principal para que entendáis por qué, ¿no? Si las blancas juegan con H3, nosotros aquí no vamos a retirar el alfil. De hecho, en la base de datos, la más habitual es alfil H5 y después alfil por F3. Y después de esas dos, alfil F5. Pues bien, solo con una partida está el movimiento H5, que es súper interesante. De hecho, aquí los módulos de análisis marcan ya igualdad, pero realmente una igualdad muy difícil para las blancas. Según el módulo, la única jugada que mantiene esa igualdad es C3, que es realmente complicada de hacer, ¿no?
Vale, es decir, si H por G4, si aceptan el desafío, se quedan completamente perdidos. Y es que, tras H por G4, la amenaza de dama H5 es realmente molesta. Las blancas pueden tratar de impedirlo con caballo H2, porque ahora dama H5 sería un blunder tremendo, porque alfil por G4 viene con jaque y nos estaría ganando la dama. Por eso tenemos que defender primero el peón de F5. Y es por eso que las blancas pueden caer perfectamente en esta trampa, porque ya están perdidas. Sin embargo, parece que tras F5 la dama va a tardar muchos tiempos y las blancas se pueden reorganizar, pero lo cierto es que no, las blancas están completamente perdidas en esta posición. Por ejemplo, vamos a ver algunas alternativas. Si F3 para tratar de librarse, simplemente tras dama D4 y G3 están completamente perdidas. Si juegan algo tranquilo como D3, ahora viene la retirada dama F7 para dama H5 y es realmente difícil de parar la amenaza. Por ejemplo, si las blancas ya tratan de devolver material con caballo por G4, ahora tenemos la interesantísima dama G6 y ahora, tras dama H7, no van a poder parar tampoco las amenazas. No queremos ni siquiera capturar las piezas que nos está regalando el blanco porque la amenaza en la columna H es tremenda. Por lo tanto, tampoco sería una opción. Si caballo por G4 directamente, lo mismo. Dama F7, de momento amenazamos dama H5. Si se retira el caballo, por ejemplo, caballo E3, ahora G5 y dama H7, el ataque es imparable. Las blancas están ganando. Lo mismo tras las negras, tras caballo H2, ahora viene G5 también y dama H7 resulta imparable. Realmente espectacular esta línea con el sacrificio del alfil en G4. De hecho, aquí ya pues las blancas directamente están perdidas. Pueden jugar con caballo C3, pero de nuevo dama F7, si D3 viene dama H5 y ahora alfil F4 parece que llega a tiempo a sostener, pero sin embargo jugamos con caballo F6, a la siguiente vamos a hacer E5 y no hay manera tampoco de frenar el ataque. Si por ejemplo juegan algo completamente aleatorio como A3 porque no tienen manera de defenderlo, tras E5, alfil G3, cualquier jugada de dama para preparar este F4, incluso también rey B8, pues tenemos ventaja decisiva porque viene F4 y va a caer absolutamente todo en el flanco de rey. Así que posición completamente perdida para las blancas tras H por G4. Increíble. Es por eso que tras H3 realmente las blancas no pueden aceptar el sacrificio del alfil. Deben jugar algo como caballo C3. Bueno, como he dicho, C3 sería algo imposible, diría, para un humano. Sin embargo, simplemente vamos a desarrollar piezas y todavía nunca va a poder capturar en G4. Así que vamos a ver la más habitual, que sería caballo C3, y ahora viene esa retirada a F5. ¿Por qué ahora la casilla ideal para la dama es F5? Pues bien, porque tras H por G4 y H por G4 habilitamos la casilla H7, además de que podemos ir directamente a H5. Por lo tanto, en F5 está perfectamente ubicada en las líneas que sacrificamos el alfil. Si las blancas siguen sin aceptar el sacrificio y juegan algo tranquilo como D3, vamos a continuar con E6 y tras H por G4, de nuevo H por G4, cualquier jugada de las blancas, pues en este caso como caballo G5 para parar el pase de la dama a H7, pues simplemente defendemos con caballo F6 y es curioso porque en esta posición estamos cediendo más material aún. Pueden capturar en F7, nos van a ganar una torre, sin embargo tras dama H5, tras caballo por H8, hay que decir que tenemos una pieza y una torre de desventaja y tras alfil D6 estamos completamente ganados. En esta posición pues amenazamos el mate en H2, torre por H8 va a venir y el mate en H1 o H2 va a ser inminente. Impresionante también esta línea. Si alfil E3 por parte de las blancas, simplemente alfil D6, amenazamos temas con alfil H2 y las blancas están completamente perdidas. Por lo tanto, nunca suele ser una buena idea capturar este alfil de G4. Si las blancas juegan con caballo H4 primero, nosotros nos retiramos a H7 para ocupar ya de por sí esta columna H.
Si aceptan de nuevo, perdidas con h por g4, si g3, alfil e7 y tras alfil por h4, g5, realmente la posición tras rey g2 jugamos con g5 y la posición está perdida porque el caballo no tiene retirada y vamos a capturar y vamos a seguir nuestro ataque con nuestro rey completamente seguro. Por lo tanto, no pueden aceptar el sacrificio y si juegan algo como f3 para tratar de ya capturar con el peón de f para que no se active esa columna h, pues simplemente retiramos el alfil a f5 y nos quedamos en muy buena posición porque fijaros todas las debilidades en casillas negras que va a aprovechar nuestro alfil vía d6 o vía c5 y realmente la posición es súper cómoda para las negras. Volvemos a la jugada 6, estábamos viendo la línea con h3 y ahora ya entenderéis por qué tras caballo c3 ahora dama f5 es una buena opción y es que tras h3 va a transponer a la línea con h5 donde vamos a montar ese ataque impresionante. Importante saber que cuando viene el caballo a c3 y nuestra idea va a ser jugar con este h5 porque el blanco está enrocado, la retirada de la dama ahora va a ser a f5. En f5 va a estar perfectamente ubicada para montar el ataque con h5. Si el rey de las blancas estuviera en e1, dama f5 sería un error tremendo. Nuestra dama estaría bastante mal ubicada en f5 porque vendría, fijaos, imaginad la posición con el rey en e1 y la dama en f5, vendría simplemente h3 y tras alfil por f3, alfil g4 sería una amenaza, nuestro rey está en c8 mal ubicado, así que ahora sería un error si el rey estuviera en e1. Sin embargo, ahora dama f5 va a transponer. Nos queda por ver este d3. Normalmente cuando las blancas juegan con d3 es como que se rinden a ocupar el centro y nos vamos a quedar con muy buena ventaja. Por supuesto, es una opción sólida, por así decirlo, para las blancas, pero que no lucha por ningún tipo de ventaja. De hecho, las negras consiguen ventaja simplemente ocupando el centro en e5. Sin embargo, os la van a hacer más de una vez porque las blancas tienen miedo de jugar con d4 porque le vamos a poner mucha presión en ese punto y a veces terminan perdiendo el peón y es por eso que juegan con d3. Sin embargo, e5 ocupamos el centro y ahora tras caballo c3 ya no tenemos los planes de pase de dama, por eso simplemente como ya hemos ocupado el centro y tenemos buena posición, ahora sí nos retiramos a d7 y tras h3 ya no hace falta ceder nuestro alfil, nos hemos quedado muy bien, simplemente tras alfil f5 vamos a montar un ataque en el flanco de rey y este peón de h3 sirve como gancho. Se dice que cuando se avanza un peón en el enroque va a servir como punto de ruptura y ahora el ataque va a llegar mucho más rápido. Fijaos que tenemos una ruptura en 2 jugadas y si el peón estuviera en h2 no tendríamos una ruptura ni siquiera en 3 jugadas porque necesitaríamos avanzar con todos nuestros peones. Esto ya serían mínimo 4 tiempos para después romper. Por lo tanto, pues si viene h3 nos retiramos y vamos a preparar estos avances para intentar atacar en el flanco de rey. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Ya os digo que si jugáis esta línea os va a sorprender cuántos errores cometen las blancas y es que si no están preparados, que seguramente no lo estén con muchas de las líneas porque son bastante secundarias, podemos conseguir muy buena ventaja desde la apertura. Vamos a pasar con el segundo capítulo, nos vemos ahí, hasta ahora. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.